Muy buenos días, vamos a iniciar el desarrollo de la filosofía. Los temas que vamos a trabajar es la definición, qué significa filosofía, cuál es el origen de la filosofía. Son dos temas brevemente que lo vamos a desarrollar el día de hoy. Quien les habla es el profesor Juan. La palabra filosofía proviene de dos voces, filo, voces griegas, filo, y sophos. Filo significa amor, sophos, sabiduría. Etimológicamente, filosofía significa amor a la sabiduría, querer saber, querer conocer la totalidad del saber humano. Pero el término de filosofía surge primero como verbo gracias a Heródoto, luego como sustantivo gracias a Heráclito, y según Marco Tulio Cicerón, el primero que se llamó a sí mismo filósofo fue el gran Pitágoras de Samo. Esto entonces en relación al término de filosofía. ¿Qué es la filosofía? En la antigüedad, para Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Parménides, Heráclito, los filósofos conocidos como presocráticos, la filosofía era la búsqueda de un principio de todas las cosas del universo. ¿Cuál es el primer elemento que da origen al cosmos, a la naturaleza, al universo? Para Sócrates, la filosofía es la búsqueda de la verdad, saber qué es la verdad. Para el gran Platón, preguntarse el porqué de los porqués. Su definición nos dice, la filosofía es el saber que al extrañarse de las contradicciones de las apariencias, llega a la visión de lo que verdaderamente es el de las ideas. Para el gran Aristóteles, la filosofía es ciencia de las ciencias, es la totalidad del conocimiento humano. Para San Agustín, que pertenece al periodo medieval, en donde la religión dominaba mucho el mundo del medioevo, hacer filosofía era la aspiración a un conocimiento por la razón de todo cuanto establece la fe. Es querer tener un conocimiento utilizando la razón. ¿Pero qué tipo de conocimiento? De cuanto establecía la religión. Para René Descartes, padre de la filosofía moderna, la filosofía es el saber que averigua los principios de todas las ciencias. Es el estudio de la sabiduría. Para Luke Berkeley y David Hume, filósofos empiristas, la filosofía es la crítica de las ideas abstractas y la reflexión crítica sobre la experiencia. El término crítica en filosofía es sinónimo de conocimiento. Si nosotros cambiamos este término por conocimiento, leeríamos de la siguiente forma, ¿no? La filosofía es el conocimiento de las ideas abstractas, del bien, de lo bueno, de lo correcto, etc. Y la reflexión del conocimiento sobre nuestra experiencia. Para Franz Bacon, la filosofía es el saber que averigua los principios inmutables, es ciencia de las esencias. Para Augusto Comte, padre del positivismo, la filosofía es el conjunto y la sistematización de todas las ciencias positivas. Para el positivismo, el único conocimiento cierto y verdadero era la ciencia, o es la ciencia, la ciencia. Y la ciencia es ciencia en tanto se puede demostrar, se puede comprobar o se puede verificar. En otros términos, para Augusto Comte, hacer filosofía es reflexionar sobre la ciencia. Para Immanuel Kant, padre del idealismo alemán, la filosofía es un conocimiento racional por principio que exige una previa delimitación de las posibilidades de la razón. Para Hegel, la filosofía es la consideración pensante de las cosas que se identifica con el espíritu absoluto que es Dios. Hegel es idealista. El idealista, como tal, cree que todo cuanto está en el mundo está determinado por un ser superior, por un Dios. Para los neotomistas, que también son idealistas, la filosofía es la ciencia que estudia las últimas causas o razones con solo la luz de la razón. Para los neopositivistas, con Wittgenstein, la filosofía es el estudio del problema del lenguaje. Para Carlos Marx, la filosofía es una praxis, es vida. La filosofía es una actividad
para la transformación del mundo, para hacer la revolución. Esta es la concepción de Carlos Marx. Para Mao Zedong, la filosofía es la ciencia que despeja la mente. La filosofía, dice, nos permite aprender las leyes generales del desarrollo de la naturaleza, del desarrollo de la sociedad y del desarrollo del pensamiento del hombre. Estas son entonces las distintas definiciones que nosotros hemos podido conocer en relación a qué es filosofía. Origen de la filosofía. La filosofía surge en Grecia, en el Asia Menor, en las colonias griegas, en la ciudad de Mileto, en el siglo VI antes de Cristo, con el primer filósofo Tales de Mileto. ¿Por qué? Hay varios factores, ¿no? Los factores económicos, culturales y políticos, que lo vamos a ver. Entonces, para que se dé el surgimiento de la filosofía existen las condiciones objetivas, como era Grecia en aquel entonces. En las condiciones objetivas podemos ver las condiciones estructurales, lo político, lo socioeconómico. En Grecia, en las condiciones estructurales, existía el esclavismo. Los hombres esclavos a trabajar, los hombres libres pues tenían ocio, tenían tiempo para pensar, razonar, y esto permitió el origen de la filosofía. En las condiciones supraestructurales en la Grecia antigua, se refiere a lo cultural, a lo político, lo ideológico y lo religioso. En Grecia existían dos grupos ideológicos, los defensores de la democracia y los defensores de la aristocracia. Cada quien quiere defender su punto de vista, su postura. Al defenderlo, surgieron pensamientos, argumentos, y esto también permitió el surgimiento de la filosofía. Condiciones subjetivas. Según Aristóteles y Platón, lo que permitió el surgimiento de la filosofía es el asombro, la admiración. El hombre se admira del cosmos, de la naturaleza, se asombra del mundo y quiere preguntarse de dónde, cómo, por qué. Entonces eso también permitió el surgimiento de la filosofía. Jasper nos dice que lo que permitió el surgimiento de la filosofía son las situaciones límites. ¿Qué es una situación límite? Aquella situación donde el entendimiento quiere entender más allá de lo que entiende. Me explico. Estoy ante la muerte de un ser querido, en pleno entierro, y me pregunto, ¿qué hay después de la muerte? ¿Existe la otra vida? ¿Existen las almas? Mi entendimiento quiere entender más allá de lo que entiende. Y al querer dar respuesta a este querer entender, surge también la filosofía. Muy bien, entonces el día de hoy hemos desarrollado estos dos puntos, las definiciones de filosofía y el origen de la filosofía. Tenemos una actividad, jóvenes. Debemos realizar un organizador visual del compendio que se les envió, la página 220, las definiciones de filosofía y el origen de la filosofía. Y luego resuelvan el banco de preguntas del compendio que está en la página 223, los ejercicios del número 1 al 11. Estas son entonces nuestras actividades que debemos de realizar. Muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos la siguiente semana.